Bueno, ahora vamos a continuar con las cartas de control de las variables XS. Como primer ejercicio tenemos que en un proceso donde se desea detectar cambios pequeños, se decide aplicar una carta de control XS, utilizando un tamaño de subgrupo de N12 y obteniendo un total de 25 subgrupos. Se obtiene que X es 32.2 y que S es 6.2. En este caso, dice obtenga los límites de control de la carta X e interprételos. En este caso, los límites de la carta de control para la carta X estarían dados por la media más la desviación estándar, en este caso muestral, para el valor de C4 y el valor de N. En este caso, primero vamos a identificar en la tabla cuál sería el valor de acuerdo a este número de muestras. En este caso tenemos 12, entonces estos van a ser los valores que nos van a ayudar para este ejercicio. Entonces, primero tenemos que el límite de control superior, límite central y límite de control inferior. Esto va a ser igual a la media, que en este caso tenemos que es 32.2. Esto más 3 por la desviación estándar, que sería 6.2, y esto dividido para C4, que en este caso tiene el valor de 0,9776. 0,9766 y esto multiplicado por la raíz de n, que sería 12. Tenemos que el límite de control superior es 37.69. El límite de control central, en este caso sería el valor de la media, que sería 3.2. Y el límite inferior estaría dado por la misma fórmula, solo que restado. Entonces vamos a ponerle igual a este. eh, y aquí le vamos a restar. Listo. Entonces, los límites de control para la carta X sería el límite de control superior 37.7, el límite de central sería 32.2 y el límite de inferior sería 27.7. En este caso, nos pide interpretarlos. Eh, a simple vista, podemos ver que la variación entre los límites de acuerdo a la media tiene un valor de alrededor de unos 5 puntos. No es lo mismo para el límite de control superior que para el inferior, pero eso es lo que vamos a analizar ahorita. Entonces, los límites de control, de acuerdo a la media, tienen una variación de 5.5 para el límite de control superior y una variación de 6, sí, de alrededor de 6 para
el límite de control inferior. Listo. Dice, obtenga los límites de control de la carta S e interprétalos. Entonces, ahora para la carta S vamos a utilizar la siguiente fórmula de acá. Entonces, voy a copiar esto de aquí. Entonces, la fórmula estaría dada por la desviación estándar. En este caso sería 6.2. Esto se le suma 3 por la desviación estándar eh, uy, que sería 6.2 dividido para el valor de C4 y C4 tiene un valor de 0.9776 y esto multiplicado por la raíz de 1 menos C4 que sería 0.9776 elevado al cuadrado. Vamos a aceptar. Entonces, podemos ver que el límite de control superior para la carta S es de 10.20. En este caso, el límite central va a ser el valor de la desviación, que sería 6.2, y el límite inferior de control inferior, que sería igual a esta misma fórmula, solo que restándole. Listo. Como podemos ver en la carta de control de S, tenemos un poquito más de concordancia, tanto para el límite de control superior como para el inferior. Hay 4 puntos de variación de estas medidas. Entonces, esto quiere decir que existe una mayor estabilidad dentro de los límites de control con relación a la media. Listo. Entonces, dice, estime los límites naturales del proceso e interprételos. Entonces, los límites en este caso reales del proceso sería la media más más 3 por el valor de sigma. En este caso, sigma sería la desviación estándar, pero en este caso muestral, no poblacional. Entonces, el límite superior, límite inferior igual a la media, que sería 32.2 más 3 por la desviación estándar, que sería 6.2, y copiamos la misma fórmula abajo.
pero resta. Entonces, estos serían los límites naturales del proceso. Eh, ¿Por qué difiere a la interpretación de los límites anteriores? Como podemos ver, eh, puede que la diferencia de la estabilidad con la de los límites de las especificaciones no siempre es la misma. Si bien un proceso puede presentar una inestabilidad, no siempre los puntos que están fuera o sea, que están fuera de estos límites de control, significa que están fuera de las especificaciones. Pero en este caso, podemos ver que los límites superiores e inferiores superan estos límites de control. Entonces, tal vez se podría decir que existirían datos que están fuera de estos límites de control, tanto para la carta X como para la carta S. Entonces, esto sí podría influir tanto en la conclusión de la estabilidad del proceso como en los datos que pueden ser aceptados o no aceptados. Tal vez lo recomendable sería volver a identificar cuáles son los límites de este proceso, reactualizando las medidas tanto de la media como de la desviación estándar. Esto se podría hacer mediante muestras de este cambio que se quiere hacer en el proceso para determinar específicamente cuáles serían los límites de control que estén relacionados también con la estabilidad y con las especificaciones del producto. Entonces, aquí voy a poner los límites naturales no concuerdan con los límites de cada, con los límites de control de las cartas X. Entonces, finalmente podemos decir que eh, la, la variación de los límites tanto de control como de las especificaciones naturales no tienen relación. Esto podría afectar a la interpretación de la estabilidad y capacidad del proceso. Si bien puede existir un caso de que pocos datos estén fuera de la estabilidad, pero dentro de los límites, especificación, pero en este caso la diferencia es significativa y tal vez tendría que recalcular media y la desviación estándar muestral con nuevas medidas para determinar de mejor manera los límites naturales y los límites de control. Listo. Y así concluimos el primer ejercicio de cartas de control de variables XS.
Para el segundo ejercicio de las variables XS tenemos que los datos de la tabla 7.10, que es la de aquí, representan los resultados obtenidos de un proceso. Como se aprecia, el tamaño del subgrupo es de N10, es decir, que van a existir 10 subgrupos y se tiene un total de 20 subgrupos. Eh, Conteste lo siguiente. En este caso, no se calculó las medias por número de datos del subgrupo, sino que se copió los mismos valores que estaban en los datos de la tabla del libro. Entonces, como primer punto tenemos las celdas para la media y la desviación estándar para los subgrupos 2 y 6 están vacías. Entonces, tenemos que calcularlas. Entonces, la media va a ser el promedio de estos datos y aquí va a ser ay, la desviación muestral de estos 10 datos. Y hacemos lo mismo para el subgrupo 6. Promedio y desviación muestral. Listo. Como punto B nos dice calcule los límites de control para para las cartas XS e interprétalos. Entonces, primero vamos a calcular límites de control para la carta X. Entonces, LCS, LC, límite central y límite de control inferior. Entonces, para la carta X, tenemos que va a ser la media. Voy a copiar la fórmula acá. Tenemos que va a ser en este caso la media de las medias, pero primero tendríamos que calcularla. En este caso sería el promedio de todas estas medias y el promedio de todas estas medias. Entonces, ahora sí, también podemos eh, interpretar cuáles van a ser los valores de C4 con el número de datos que tenemos, que en este caso, el número de subgrupos que tenemos, que en este caso sería 10. Entonces, ahora sí, la media de las medias es igual a este valor más más 3 por la desviación estándar promedio dividido para la multiplicación de C4, que en este caso sería 0.97, 0.9727 por la raíz de 10. El límite central sería la media y el límite de control inferior sería igual a esta fórmula, pero
Listo. Entonces, ya tendríamos los límites de control para la carta X. Entonces, ahora tendríamos que hacerlo para la carta S y voy a pasar la fórmula acá, donde la desviación estándar promedio más 3 3 la desviación estándar promedio, esto dividido para C4, que sería 0,972, 0,972, 9727, y esto multiplicado por la raíz de 1 menos C4, que sería 0,9727, y esto al cuadrado. Copiamos la misma fórmula para el límite inferior, pero le restamos y la eh, límite de control central sería el valor de la desviación estándar, 3. Listo. Entonces ahora nos pide interpretarlo. Podemos decir que tanto en la variación de los límites de control de X como de S, se puede decir que no son tan igualitarios, o sea, sí existe bastante diferencia, pero esto lo visualizaremos mejor en las cartas de control de XS. Entonces, los límites de control tienen variabilidad con respecto a la media.
la variación que existe en el límite inferior inferior es, no es en ambos casos. Listo. Entonces, ahora sí podemos graficar las cartas. Eh, límite de control superior, límite de control central y límite de control inferior. En este caso sería la media y ese que sería la desviación estándar. Entonces, copiamos los datos y fijamos. En la media sería este dato fijado. Este dato fijado y este dato fijado. Hacemos lo mismo para los límites de control de la carta S. En este caso sería 19,17. En este caso sería el rango promedio, la desviación estándar promedio. En este caso sería 11,17. Y el límite de control inferior, que sería 3,17 y lo fijamos. Listo. Entonces, cuadriculamos todo, le ponemos color para diferenciar y arrastramos. Entonces, la carta X va a estar dada por los valores de la media y aquí lo que tendríamos que editar son los límites. Sería desde el 35 y ahí se visualiza mejor. Carta X y hacemos lo mismo con los datos de la desviación estándar. Listo. Ahora nos piden interpretar. En este caso, en la carta, en este caso, en la carta X, eh, presenta estabilidad
y variabilidad. No presenta ningún punto fuera de los límites de control, pero sí un punto que se acerca justo al límite límite de control superior. Por otro lado, la carta S presenta variabilidad y eh, no presenta estabilidad, probablemente por un dato que está fuera de la especificación superior. Se consideraría estabilidad siempre siempre y cuando el valor esté dentro de los límites de especificación. Como pudimos visualizar, al igual que en otros ejercicios, en la carta X tenemos estabilidad y variabilidad debido a que ningún dato sale de los límites de control y vemos que la variabilidad, los datos están todos de acuerdo a la media que está establecida. Pero en la carta S podemos ver que las desviaciones estándar en el caso del dato 12 están por fuera del límite de control superior. Entonces, esto quiere decir que si es que cumple con las especificaciones del producto, tal vez podría estar dentro de la estabilidad, pero en este caso, como son grupos grandes de datos, tal vez podríamos decir que no existe una estabilidad irregular del proceso, a pesar de que sí tiene una variabilidad que está dentro del rango de los límites de control, tanto inferior como superior, con respecto a la media. Entonces, el proceso tiene una estabilidad aceptable. Eh, Teóricamente sí, porque si es que evaluamos el índice de inestabilidad, podemos ver que tiene solo un punto especial para el total de puntos, que en este caso sería 20, que representaría menos del 2%. Entonces sí podríamos decir que es estable siempre y cuando el dato que está por encima del límite de control superior esté dentro de eh, los límites estandarizados de tolerancia del producto. Entonces, el proceso sí es estable siempre y cuando el dato que sale por fuera del límite de control superior sea especificado dentro de los límites del proceso.
Listo. Entonces, dice que suponiendo que tengamos especificaciones inferiores de 20 de 80, hagamos un estudio de capacidad. Entonces, estime la desviación estándar del proceso. En este caso, tendríamos que hacer un cálculo de la desviación muestral de todos los datos para determinar cuál es la desviación estándar de todos los datos. No podemos usar la otra fórmula porque esa fórmula es para la desviación estándar poblacional. Listo. Dice, calcule los límites reales del proceso e interprételos. Entonces, límite real superior y límite real inferior. Entonces, esto va a estar dado por la media más la desviación es tres veces la desviación estándar. Y aquí tendríamos que, listo. Nos pide interpretar los límites reales del proceso. Entonces, en este caso, los límites reales del proceso no cumplen con las especificaciones mencio- mencionadas anteriormente. Como podemos ver, la desviación estándar está dentro del 11.63 y no del 11.17. Entonces, tal vez haciendo ese reajuste eh, a la carta, a la carta S, podríamos determinar si ese valor que está por fuera del límite superior, em, del límite de control superior, realmente representa una inestabilidad o no. En este caso, creería que no representa una inestabilidad. Más bien es un recálculo de los datos de la desviación de los subgrupos que tenemos en este ejercicio. Pero bueno, dice, obtenga un histograma para los datos individuales, inserte especificaciones e interpreta detalle. Entonces vamos a hacer igual que en el otro ejercicio. Vamos a datos, análisis de datos, histograma, rango de entrada. Sería todo esto. Y rango de salida, yo quiero que vayan aquí. Entonces quiero el Pareto, el porcentaje acumulado y la creación del gráfico. Entonces el gráfico está aquí. Y voy a eliminar este índice. Entonces, podemos decir como análisis de este histograma que los datos de toda esta frecuencia podemos decir que están rondando entre la categoría del 62.25, de ahí le sigue el 45.5
Y tal vez hay datos mayores a eso, pero son muy pocos y tal vez dentro del 34,75 también son muy pocos. Eh, Esto quiere decir que los datos no están sobrepasando los límites de especificaciones tanto superior como inferior y tal vez lo que se tendría que hacer es un reajuste de los cálculos para determinar cuál es el estado actual real del proceso. Entonces, el histograma se puede ver que el proceso tiene datos con mayor frecuencia en la categoría de 64,26. Los datos en general no sobrepasan los límites de especificación. Entonces, concordaría en que el proceso sí es estable y solo necesitaría un ajuste de recarga. Listo. Dice, calcula los índices de capacidad e interprételos. A ver, entonces CP y CPK. Entonces CPK va a estar dado por CPI y CPS. Entonces CP va a ser igual. En este caso lo voy a hacer con los límites reales. Entonces sería límite real superior menos el inferior y esto dividido para 6 por la desviación estándar, que sería 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el valor de CPI. En este caso sería eh, la media menos el límite real inferior dividido para 3 por la desviación estándar. Ahora, para el límite de capacidad superior sería igual al límite real superior menos la media y esto dividido para 3 por la desviación estándar real. Esto es igual a 1. En este caso, como los índices de capacidad potencial y el índice de capacidad ideal son iguales, entonces podemos decir que el proceso es estable.
Y también basándonos en la tabla de aquí, podemos ver que el proceso estaría rondando en la categoría 2, es decir, que es un proceso que está parcialmente adecuado. Entonces, de ahí nos dice con apoyo de la tabla 5.2, que sería la tabla de aquí, estima el porcentaje de producto que no cumple con especificaciones. En este caso tenemos un valor de CP de 1, entonces por lo tanto el valor que no va a cumplir con las especificaciones es de 0.27%. Es de 2.2699, 2.699, 2000, es de 2.699.934 partes por millón. Dice, el proceso es capaz de cumplir especificaciones. El proceso es capaz, pero se podría mejorar debido a que está en una categoría 2, lo que significa que se puede mejorar. Listo. Dice, ¿en qué aspecto recomendaría centrar los esfuerzos de mejora y capacidad o estabilidad? En este caso, yo recomendaría en ambos, debido a que, primero, que no se ha hecho un buen análisis de cuáles son las medias de los subgrupos, porque tal vez el valor real de la desviación estándar total de todos los datos es esta. Entonces, esto quiere decir que tal vez está mal calculado aquí. Entonces, que estas gráficas, al menos la carta S, puede que no sea tan real. Entonces, tal vez influiría por ahí. Y también en la capacidad, debido a que no es mala, es adecuada, es parcialmente adecuada, pero se podría mejorar debido a que las partes por millón que quedan fuera de las especificaciones también es significativa. Entonces, eh, recomendaría centrar esfuerzos en ambas debido a que la desviación estándar real no es igual a la establecida por el ejercicio, y esto puede llevar a problemas o problemas en la medición y en la interpretación. Y por otro lado, se podría mejorar el proceso en su capacidad debido a que es parcialmente adecuado, pero las partes por millón que quedan fuera de las especificaciones no son significativas.
Listo. Entonces, la última pregunta dice, si hay causas especiales de variación, elimine los subgrupos correspondientes y vuelva a calcular los límites de control. Entonces, en este caso, el punto que estaría fuera sería el subgrupo 12. Entonces, eliminando estos datos, vemos que los nuevos límites de control eh, serían 61,49, 51,037 y 40,59 para la media. En este caso, obviamente vemos aquí un espacio por, porque no se está, o sea, se está tomando en cuenta este dato, pero si nosotros eh, seleccionamos solo los datos que necesitamos, entonces seleccionaríamos esto y esto para los gráficos de la media. Entonces, volveríamos a graficar para ver cuál sería la diferencia si es que eliminamos el subgrupo 12. Entonces, para ello tendríamos que seleccionar todos los datos, exceptuando el 12. Y hacemos lo mismo para la desviación estándar. Listo.
En este caso, con otros límites de control y eliminando el subgrupo 12, que son los que dan esta variación de estabilidad. Entonces podemos ver que obviamente vamos a tener una gráfica totalmente estable tanto para la media como para la carta S de la desviación estándar. Eliminando eh, los datos del subgrupo 12, las gráficas muestran una estabilidad total. Entonces, tal vez lo más recomendable sería primero controlar la estabilidad de este proceso, determinando bien cuáles son los límites eh, de control y los límites de especificación. Finalmente, vamos a graficarlo en Minitab para comprobar que todo lo que hicimos está bien. Entonces, vamos a asistente, gráficas de control y en este caso vamos a ocupar la gráfica XS porque tiene subgrupos mayores a 8. Entonces, seleccionamos las columnas y estimamos a partir de los datos. Entonces, por el momento, primero también podemos ver que es un tipo de mezcla. No existe ningún tipo de tendencia o ciclicidad o cambios graduales. Entonces, en este caso sería un tipo de mezcla y vamos a comprobar cómo salen con las gráficas. Mm. Listo. Bueno, como podemos ver aquí en el Minitab, no nos pide calcular el índice de inestabilidad, pero podemos ver que el Minitab nos dice que el proceso no es estable. Dice que la media del proceso pudiera no ser estable debido al subgrupo número 5. Está fuera de control en la gráfica y también debemos tener en cuenta que la posibilidad del 0,7% de los subgrupos están fuera de control, aunque el proceso sea estable. O sea, esto quiere decir que en las gráficas podemos ver que el proceso es estable, pero tal vez las mediciones o los cálculos tal vez no están concorde a lo que nos están dando los datos. Tal vez las mediciones o tal vez los límites de especificación son los que están variando. Y esto también lo podemos ver reflejado en que la desviación estándar no es igual a la que nos salió calculando por una fórmula con todos los datos. Entonces, tal vez lo primero que se tendría que hacer aquí es tal vez una correcta medición de todo lo que viene siendo este ejercicio en este producto y de acuerdo a eso determinar cuáles serían los límites de especificación para poder calcular las cartas de control y verificar cuál es el estado real del proceso. Finalmente, para el último ejercicio, tenemos que resolver el ejercicio número 16 que hicimos anteriormente en las cartas de control XR, pero en lugar de calcular XR vamos a obtener XS. Entonces, esta es la misma tabla del ejercicio 16. Entonces, a continuación, vamos a calcular la media y arrastramos. Y en este caso, en vez de R, sería S. Desviación estándar muestral y arrastramos.
Entonces, ahora sacamos un promedio y sacamos un promedio. Listo. Entonces, ahora calculamos los límites de control de XS. Entonces, primero vamos a calcular los límites de control de la carta X. Entonces sería límite de control superior, límite central y límite de control inferior. Entonces, bueno, primero vamos a definir también el valor de C4, que estaría dado por el número de subgrupos, en este caso que sería 5. Entonces, el límite superior de control sería la media más 3 por el promedio de la desviación estándar dividido para el valor de C4 que sería 0,94 para multiplicado por la raíz del número de datos que sería 5. El límite central sería la media y el límite inferior sería igual al promedio de la media menos 3 por eh, el promedio de la desviación estándar por el valor de C4 que es 0,94 por la raíz de 5. Dejamos en dos decimales y listo. Ahora hacemos lo mismo con la carta S. En este caso sería el promedio de la desviación estándar más 3, sí, más 3 por la desviación estándar dividido para el valor de C4 que es 0,94 y esto multiplicado por la raíz de 1 menos 0,94 elevado al cuadrado. Hacemos lo mismo con el límite inferior, solo que restamos. Y el límite de control central sería el promedio de la desviación estándar. Entonces, como interpretación, tenemos que los límites de control
de las cartas X y S, bueno, son relativamente desviaciones pequeñas, pero que se verían reflejadas de mejor manera en las gráficas. Entonces, hacemos lo mismo, límite de control superior, límite central y límite de control inferior. Hacemos lo mismo, sería media y S. Aquí fijamos igualmente que en los otros ejercicios, el límite de control inferior y lo mismo con los valores de la desviación estándar. Entonces, esto una vez fijado, uy, recorremos los datos y cuadriculamos. Y ahora sí podemos graficar la gráfica, en este caso no XR, pero sí XS. Entonces, está listo. Carta X y hacemos lo mismo para S. Listo. Entonces, lo que podemos interpretar de estas gráficas es que, por ejemplo, en la carta X, el proceso es estable con respecto a la media, a la, a la media y y a sus lim- límites de control, tanto superior como inferior, dándole varia- variabilidad y estabilidad. Mientras que en la carta S se puede observar que existen
puntos fuera, existe, existe un punto fuera de los límites de control superior. Se tendría que determinar si el proceso es estable o no, de acuerdo a los límites de especificación. Listo. Entonces, el proceso tiene una estabilidad aceptable. En este caso, podemos calcularlo por la carta XR y por la carta X y por la carta S. Entonces, número de puntos especiales, puntos totales. En este caso, en la carta y para la carta S. Entonces, en este caso sería 0 y el total de puntos sería 25. Aquí en el caso de S sería 1 y igualmente 25. 1 y 25. En este caso, como el porcentaje sería menor al 2%, podríamos decir que el proceso sí es estable. Entonces, tal vez este dato que sale por fuera del límite de control superior, tal vez puede estar dentro de las especificaciones técnicas. Entonces, el proceso es estable debido al índice de estabilidad menor al 2%. Y esto quiere decir que el dato que sobresale en la gráfica de inestabilidad de S puede que esté dentro de los límites de especificación. Listo. Dice, ahora estime la desviación estándar. En este caso, no tendríamos que estimar porque ya estaría calculada, que sería igual al 0,04. Es estándar. Entonces, dice, calcule los límites reales del proceso. Límite real superior y límite real inferior. En este caso sería igual a la media más 3 por la desviación está. Y ahora la media menos por la desviación estándar.
Listo. En este caso podemos ver que en el caso de ese, sí estaría dentro de los límites, igual que en la media, como podemos ver. Entonces, probablemente el dato que está por fuera sí representa un valor atípico, pero tal vez puede que esté dentro de las especificaciones dentro de la desviación estándar. Entonces, los límites reales indican que existe la probabilidad de que el proceso sea estable completamente, siempre y cuando el valor que sobresale es dentro de las especificaciones. Listo. Dice, obtenga un histograma de los datos e interprete. Entonces, igual nos vamos a datos, análisis de datos, histograma. eh, Seleccionamos los datos. En este caso, hoy, en este caso serían estos de aquí. Y el rango de salida sería igual a aquí. Y yo quiero que me dé todo esto. Listo. Entonces podemos ver igual que en el anterior ejercicio los datos están rondando la frecuencia del grupo del 1.9616, de ahí le sigue el 1.91 y son muy raros los datos que sobrepasan estos límites. Entonces esto estaría fundamentando la idea de que el proceso sí es estable. Entonces, el histograma indicaría que los datos dentro del proceso son brindan estabilidad, no existe. Listo. Dice, calcule los índices de capacidad e interprételos y con la ayuda de la tabla 5.2 ver cuál es el porcentaje de producto que está fuera de las especificaciones. A ver, voy a hacer esta pregunta más acá abajo. Listo. Entonces, CP, CPK, CPI y CPS. Entonces, bueno, el límite superior menos el inferior y esto dividido para 6 por la desviación estándar. Esto es igual
menor entre CPI y CPK, entonces sería la media menos el límite inferior, esto dividido para 3 por la desviación estándar. Y ahora el límite superior menos la media, y esto dividido para 3 por la desviación estándar. Entonces CPK va a ser igual a 1. Listo. Entonces podríamos concluir que el proceso es capaz y es estable. Em, de acuerdo con la tabla 5.1, el proceso está en una categoría 2, es decir, que es un proceso parcialmente adecuado, pero su porcentaje de incumplimiento con las especificaciones es del 0.27, lo que equivale a 2.69934 partes por millón, fuera de especificaciones. En este caso vemos que concuerda con el ejercicio 16 anterior. Y finalmente, la última pregunta dice: ¿en qué aspecto recomendaría centrar los esfuerzos de mejora capacidad o estabilidad? En este caso, yo haría, recomendaría centrar los esfuerzos en la capacidad, debido a que es algo que se puede mejorar. Si bien el porcentaje parece no ser tan alto, la cantidad de partes por millón es significativo y se puede mejorar. En el caso de la estabilidad, se tendría que ajustar em, los datos del proceso, pero no de manera significativa. Listo. Entonces, finalmente, vamos a concluir esto haciéndolo en el minuto. Entonces, en este caso queremos una gráfica XS, está por columnas,
Seleccionamos, obviamente no es lo recomendado por la cantidad de subgrupos que tenemos, pero teóricamente vemos que sale algo muy parecido a lo que nos salió en el ejercicio 16 y algo muy parecido a lo que calculamos ahorita. Entonces, esto lo voy a poner acá. Entonces, como podemos ver, la media del proceso es estable, no tiene ningún subgrupo que esté fuera de control. Además, vemos que el cálculo del índice de inestabilidad concuerda con lo que nos da el Minitab. Esto quiere decir que como es menor a cero, entonces menor a 2 el proceso es estable. También podemos ver que esto concuerda en la carta de S, pero podemos ver que está dentro de las especificaciones, entonces no alteraría la conclusión de estabilidad del proceso. Tal vez habría que ajustar los límites reales con los límites de capacidad del proceso y límites de estabilidad del proceso, pero relativamente este proceso es estable y también es capaz. Muchas gracias.